Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Qué gusto y qué alegría poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio de comunicación, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Antes de empezar nuestro estudio, vamos a orar para encomendar la enseñanza en las manos de Dios para que Él nos guíe y nos ayude a entender su palabra. Amado Señor y Padre nuestro, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar vivos y de reunirnos a través de este medio radial para estudiar tu bendita palabra. Te ruego, mi buen Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu palabra, ser consolados, edificados y animados a vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hemos estudiado los primeros 10 versículos. Hoy comenzaremos a estudiar los versículos 11 al 24 del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a considerar el día de hoy los versículos 11 al 14, que dicen: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este pasaje nos muestra de quién recibió Pablo el evangelio que predicaba. Pablo hace saber a los hermanos de Galacia que el evangelio que él les enseñó y del cual él afirma que es el verdadero evangelio, no lo recibió de ningún hombre, sino por revelación directa de Jesucristo. Y para hacerles entender que lo que les estaba diciendo es verdad, les recuerda lo que él hacía antes y lo que él era y lo que representaba en su vida pasada. Entonces, este pasaje nos muestra lo que Pablo hacía antes, lo que él era y lo que representaba en su vida lo que él hacía. Veamos cada una de estas cosas en particular. Lo que él hacía. ¿Qué era lo que Pablo hacía antes de ser cristiano? El versículo 13 nos dice que perseguía en sobremanera a la iglesia y la asolaba. La palabra perseguía en este pasaje significa que donde él sabía que había un cristiano, allí lo buscaba, allí lo perseguía. Y la palabra sobremanera en el versículo 13 significa que perseguía a la iglesia más allá de lo permitido, ejerciendo una persecución con violencia. Y la palabra asolaba en este versículo 13 significa que su intención era acabar la iglesia, erradicar la iglesia. Eso era lo que hacía Pablo, perseguir sobremanera y asolar la iglesia del Señor. Observen lo que dice Hechos capítulo 8 versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Saulo, que es el mismo Pablo, consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo perseguía en gran manera a la iglesia, a punto de asolarla, de erradicarla. Dice el texto que asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel para que no siguieran predicando el evangelio de Dios. Y en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Noten lo que dice el texto, que Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Imagínense lo que dice la Escritura, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo. Vino y pidió cartas en las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a alguno que fuese cristiano, lo trajese preso a Jerusalén para que no predicara más la palabra de Dios. En Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11, dice lo siguiente, hablando Pablo: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que este pasaje nos muestra que el odio que Pablo sentía contra los cristianos era terrible, que aún fuera del país de Israel, en las ciudades extranjeras, los persiguió, porque él no quería sino castigarlos y meterlos presos. Dice que los castigaba y los obligaba a blasfemar, porque estaba enfurecido en gran manera contra los cristianos. O sea que eso era lo que hacía Pablo, perseguir en gran manera a la iglesia, asolándola con el propósito y la intención de erradicarla de sobre la faz de la tierra. En segundo lugar, miremos lo que era Pablo. Pablo era miembro de los fariseos, el grupo religioso más estricto y legalista del judaísmo, que odiaba a los cristianos seguidores de Cristo. Él era un fariseo de fariseos, perseguidor, estricto en las normas. Era uno de sus mejores hombres en esta secta, de tal manera que era aventajado sobre los demás porque era el hombre más estricto para guardar sus reglas y sus ceremonias, y por eso se ensañó tanto contra los cristianos del primer siglo. Y en tercer lugar, miremos lo que representaba el apóstol Pablo para el judaísmo. Verso 14. Dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amables oyentes, Pablo era uno de los líderes más importantes, uno de los líderes más celosos y un defensor acérrimo y practicante de las tradiciones del fariseísmo. Había un tipo de judíos que se consideraba el pueblo escogido de Dios de manera arrogante, llegando a decir cosas como las siguientes:
Dios creó a los gentiles como leña para el fuego del infierno. También llamaban a los gentiles perros y se creían superiores a los demás pueblos. El orgullo del fariseísmo llegó a tal punto que no querían nada con el pueblo gentil. Ellos se consideraban los líderes más pulcros y más obedientes a las leyes de Dios, convirtiéndose en orgullosos y arrogantes, pretenciosos religiosos, pretenciosos que odiaban a los demás y se creían superiores a todos los demás. En conclusión, lo que Pablo trata de comunicar a los Gálatas para hacerles entender que el mensaje del Evangelio que les ha enseñado es verdadero, es que ningún hombre hubiera podido cambiarle sus convicciones religiosas tan arraigadas de no haber sido por la revelación directa del Señor Jesucristo. Por eso noten lo que dice el verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto es supremamente importante. Fue el mismo Cristo que se reveló a Pablo, y fue el mismo Cristo quien le enseñó el Evangelio de la gracia de Dios a Pablo. No fue otro, fue el mismo Señor Jesucristo. Porque Pablo estaba tan arraigado en sus convicciones religiosas que de no haber sido por la revelación directa del Señor Jesucristo, él no hubiese creído el Evangelio. Noten lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 1 al 22. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Este es el pasaje que nos narra la conversión del apóstol Pablo al cristianismo. Un hombre que estaba totalmente arraigado en sus creencias farisaicas, el Señor se le aparece, lo tumba en tierra y transforma su corazón de una manera maravillosa, milagrosa y dramática. No hay corazón, por duro que sea, que el Señor no lo pueda quebrantar y transformar para gloria y honra de su nombre. El apóstol Pablo era un hombre totalmente enemigo de los cristianos, enemigo del mismo Cristo, porque perseguir a los cristianos es perseguir al mismo Cristo. Perseguir la iglesia es perseguir al Señor de la iglesia. Por eso, cuando se le apareció en el día de su conversión, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si uno comienza a darle patadas a una varilla puntuda, pues resulta dañándose sus pies, chuzándose sus pies. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le dice a Saulo, que él estaba peleando contra algo que lo iba a dañar, que le iba a hacer daño. Y Dios, en su misericordia, con su poder soberano y de gracia, lo transforma y lo trae a formar parte de la iglesia del Señor, a que cumpla uno de los ministerios más gloriosos que hombre alguno haya cumplido. De él tenemos hoy la gran mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Hoy tenemos ese gran legado que el Señor le plació dejar por medio de un hombre que era totalmente enemigo del cristianismo. Por eso, amable oyente, no hay hombre, por más duro de corazón que sea, que Dios no lo pueda transformar. Tal vez, amable oyente, usted tenga familiares, amigos, hijos, hermanos, que son duros de corazón, que no quieren oír la voz del Señor. Pues yo les digo una cosa: para el Señor no es imposible transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, sensible a su voz, que se arrepienta de su maldad y venga a formar parte de los hijos de Dios. El ejemplo claro lo tenemos en el apóstol Pablo, que en su afán de erradicar y de asolar la iglesia no escatimaba nada. Los echaba en la cárcel, los perseguía donde quiera escuchaba que había un cristiano, allá iba a hostigarle la vida. ¿Y cómo resultó en la posteridad de este hombre? Convertido, rendido a los pies del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta historia que acabamos de leer en Hechos 9, versículos 1 al 22, es maravillosa, porque ni aun los discípulos querían acercarse a él, por cuanto ellos sabían de lo maldadoso que había sido Pablo contra ellos. Y ahora, ¿cómo era posible que fuera a estar con ellos y de parte de ellos? Y por eso ellos no procuraban juntarse con él, porque le temían temor, pues no quería a los cristianos, los odiaba y siempre los quería acabar. Pero, amable oyente, todo acaba cuando el Señor Dios Todopoderoso viene a nuestra vida y quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestro corazón y nos permite entender
que el camino que hemos elegido es el incorrecto, y en su gracia nos muestra el camino y nos da el don del arrepentimiento para venir a Él y confiar en Él y rendirnos a Él humillados y avergonzados de lo que hicimos en el pasado. Bendito sea el Señor. Él es el único que puede cambiar el corazón que está endurecido. Él es el único que puede transformar su familia. Él es el único que puede transformar su hijo, que tal vez tenga un corazón supremamente duro y no quiere oír la voz de los padres. Yo le invito a que hoy se arrodille delante de Dios y clame de todo corazón pidiendo de Cristo su misericordia y su gracia para quebrantar y transformar el corazón de aquel familiar, de aquel hijo que no quiere escuchar la voz de Dios y que va camino a la perdición. El Señor es un Dios misericordioso, que se apiada de aquellos que le temen, de aquellos que le buscan de corazón y confían solo en Él como la única ayuda que puede venir para sus vidas. Le animo hoy en el nombre del Señor Jesús a seguir confiando, a seguir clamando y a no dudar de que Dios es poderoso para transformar al hombre más duro, más malo que haya existido. Dios puede cambiarlo. Si a Él le place hacerlo, lo hará. Confiemos en su misericordia y en su grande amor. Amable oyente, arrepiéntase de sus pecados y ven a Cristo y confía en Él, porque solo en Él hay perdón, solo en Él hay paz, porque el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La Escritura dice que Él es el camino, la verdad y la vida. La Escritura dice que todo aquel que viene a Él y confía en Él no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las Sagradas Escrituras nos dicen: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No rehúses creer hoy en el Hijo de Dios, porque si rehúsas creer, como dice la Escritura, la ira de Dios estará sobre usted. También dice la Escritura: yo soy el pan de vida, dice Cristo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También dice la Escritura: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo que nos indica que Cristo es la vida, y si tú rechazas a Cristo y no te arrepientes de tus pecados, no verás la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ti. Amable oyente, espero que estas palabras que hoy han sido predicadas por este medio radial hayan sido de bendición y exhortación para su vida. Le animo a confiar y a esperar en Cristo y a orar para que Él cambie la vida de sus seres queridos que tienen un corazón supremamente endurecido y que no quieren escuchar la voz del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Confía en Él, ora a Él y derrama su corazón delante de Él, y estoy seguro que tarde o temprano el Señor le escuchará y quebrantará aquel corazón duro como una roca que no quiere oír la voz de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Así como cambió a Pablo, que era un enemigo terrible de la iglesia, así puede cambiar el corazón de cualquier persona, por más duro que sea. Dios los bendiga y les llene de su gracia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.